vengo a ti, tal como soy. Tu voz me llama, me da dirección. En tu verdad encuentro quién soy. Mi fe descansa en tu amor. Una cita con Jesús, en tu presencia está mi paz. Tu palabra me sostiene. Hola amigos, ¿me acompañan a orar, por favor? Padre, yo te doy gracias porque hoy nos regalas una nueva semana. Gracias por la semana que pasó. Gracias por este año que va transcurriendo. Pero por sobre todas las cosas, Padre, gracias porque en toda circunstancia, en toda necesidad, en todo lo que tú suples también, inclusive, ahí estás tú, Padre. Gracias porque tú quieres, Señor, es bendecirnos con tu presencia. Sigue, Señor, dándonos, Padre, ese ejemplo a través de tu Hijo amado Jesús, y que las pisadas que tú diste en esta vida, dándonos ejemplo, Padre del cielo, nosotros te sigamos. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, amigos, hoy vamos a leer el verso 43 del Evangelio de Juan, capítulo 4. Capítulo 4, verso 43 del Evangelio de Juan. Y leo para ustedes en el nombre de Jesús. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. ¿Qué nos enseña el Señor a través de estos dos versículos? Lo primero, vemos que Él sale ¿de dónde? De Samaria. Y ahora ¿hacia dónde se dirige? Hacia Galilea. Y el Señor mismo nos ha hablado de que no hay profeta con honra en su propia tierra. A Él, así como lo aceptaron muchos, muchos también lo rechazaron. Pero yo quiero que hoy, por la gracia de Dios, el Señor me muestra de cómo Él iba a buscar al perdido, iba a buscar al necesitado. Él no era de que nosotros no nos gusta. Él no, claramente no es como nosotros. Cuando digo no era en ese tiempo pasado, de hace más de 2000 años. Y Él no es como nosotros en esta actualidad. Él lo llena todo, sí, pero a nosotros no nos gusta salir de nuestras comodidades, no nos gusta salir de nuestros propios conceptos, y nosotros queremos también, es que, o sea, el Señor iba, Él no es como ustedes y yo, que nos gusta es trabajo de gerente, inclusive en ese trabajo para el Señor. Nos gusta es como organizar y que otros sean los que vayan, y como decimos en Colombia, sean otros los que le metan el hombro al trabajo, y nosotros entonces estamos diciendo que le estamos sirviendo a Dios porque solo vamos y alabamos a Dios el día domingo y lo visitamos, y siempre tenemos muchos peros, no salimos de esas cuatro paredes de la iglesia como cristianos que somos, y el Señor nos da el ejemplo que Él iba de pueblo en pueblo, compartía con las personas, Él les enseñaba de una manera muy práctica, dando el ejemplo. ¿Y qué ejemplo daba el Señor? Compartía la palabra del Padre, hacía lo que el Padre le decía, un ejemplo en conducta, en buena conducta, excelente conducta, y un ejemplo de amor, porque no solo lo que Él hizo en la cruz, sino que Él lloró cuando su amigo Lázaro murió. Él veía que todas esas ovejas estaban sin pastor, y Él vino a esta tierra para servirnos. Él le lava los pies a sus discípulos, pero Él iba de casa en casa, de aldea en aldea, iba trabajando, y de esta manera Él formó a sus primeros discípulos. Permítanme leerles en Primera de Pedro, el capítulo 2, el verso 21, y leo para ustedes en el nombre de Jesús. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Hoy la invitación que el Señor nos hace a través de estos dos versículos
Es que no hay una excusa. El mismo Señor sufrió el rechazo. Cuando iba a predicar había gente que lo rechazaba. Había gente que no creía en él. Leímos en Mateo 8 la historia de cuando el Señor, ese texto bíblico, que el Señor libera a este endemoniado y esos habitantes de esa ciudad le dicen que se vayan porque tuvieron una pérdida material, pero no se enfocaron en lo espiritual. Pero vemos cómo los samaritanos sí lo recibieron. Vemos cómo esta gente allí en Galilea lo recibe. Y no fue un pero para el Señor de que, ay no, yo para qué sigo continuando a hacer la voluntad de mi Padre si fui a este lado y me rechazaron. Hoy el Señor te está diciendo que no haya pero en nuestras vidas. ¿Y saben qué? Los primeros que lo rechazamos somos nosotros muchas veces, porque si el Señor nos lleva a una incomodidad, a algún mandato que Él nos da, que nos va a costar salir de nuestra comodidad, de lo que nosotros queremos, de esa palabra tan trillada que escuchamos de que hay que salir de nuestro confort y nos lo predican que hay que salir del confort, pero el mismo que lo está predicando no está dispuesto a salir de su confort. Entonces nosotros debemos ser ejemplos para otros. Permítame proponerles, si nosotros estamos siguiendo las pisadas de Jesús, tenemos que salir de nuestros propios conceptos, de nuestros propios prejuicios y dejar que sea Dios quien nos lleve a donde Él quiere llevarnos. Estar dispuestos a, como Él dice, que el que quiera ser mi discípulo, que tome la cruz, tome su cruz y me siga. ¿Qué estamos dispuestos nosotros en verdad de obedecerle a Dios? Si ni siquiera somos capaces a veces de incomodarnos en, ante una diferencia con la esposa, el esposo, con los hijos o los hijos con los padres, no los respetamos, no los honramos, ¿cómo vamos a estar dispuestos a servirle a Dios? ¿Cómo puedo decir yo que amo a Dios si ante una diferencia con mi esposa, con alguna persona, no estoy dispuesto a ceder para que reine Cristo y esa persona sea acercada, sea impactada? A veces ustedes y yo no damos nuestro brazo a torcer, terciamos, forcejeamos, aún inclusive queriendo hacer lo contrario de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Hoy es un buen día para que ustedes y yo entendamos que seguir al Señor requiere obediencia, requiere tener oído afinado a lo que dice la palabra de Dios, pero también requiere una voluntad dispuesta, pero requiere de que nuestro espíritu, porque el Señor está buscando que adoradores en espíritu y en verdad, y es decir, que nuestra conciencia de verdad esté dispuesta a obedecerla, que hay esa comunión en nuestro espíritu con el Señor. Esta partecita que hacemos de escuchar las escrituras, de escudriñarlas, de encontrar la enseñanza que Él nos da, esa es apenas una parte. Ahora es pisar esas huellas que el Señor Jesús nos da a través de su palabra. Aquí Él nos da el ejemplo del servicio que está dispuesto a soltar hoy para obedecer al Señor. Porque el Señor no necesita de nosotros, somos nosotros los que necesitamos de Él. Pero si decimos creerlo y amarlo, ¿qué estamos dispuestos? Ejemplos. ¿Estás dispuesto a decirle a tu esposo, amor, perdóname, me equivoqué? ¿Estás dispuesto a decirle a tu esposa, amor, perdóname, me equivoqué? ¿Estás dispuesto a decirle a papá, a mamá, perdóname, me equivoqué? ¿Estás dispuesto a decirle a tu hermano, a tu hermana, perdóneme, me equivoqué, y apartarse uno de esas prácticas? Estoy colocando ejemplos, pero dejemos que el Espíritu Santo nos hable a cada uno, porque Dios es Dios personal. Y el Espíritu Santo mora en el corazón, en el ser interior de los hijos de Dios. Y recordemos de que Dios nos habla para mejorar nuestras vidas. Dios no nos habla para imponerse Él. Y los bendecidos somos nosotros. Cuando Él nos habla, escuchamos su voz y le obedecemos. Y honramos a ese Padre bueno a través de nuestro Hijo Jesús, creyendo a través, perdón, de nuestro hermano
nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, el Hijo de Dios. Ese es un buen reto para hoy. ¿Qué estamos dispuestos a hacer para honrar a Dios en esta tierra? En algo tan sencillo, en algo tan cotidiano, en nuestras relaciones interpersonales, ahí, con los seres queridos, porque si nos es difícil pedirle perdón a nuestros seres queridos y demostrar verdaderas obras de arrepentimiento a través de un cambio de conducta, a través de demostrar un amor que cuida y que protege. Ese es el ejemplo que el Señor nos daba. Proclamaba la palabra de Dios, pero la vivía. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Señor, porque tú lo llenas todo. Hoy te pedimos que seas tú llenándolo todo en nuestro ser interior y que de la misma manera, como tú obedecías al Padre, nosotros vayamos dando pasos, pisando las huellas que tú nos das a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, te lo rogamos, Señor. Amén y amén. Aceptemos ese reto para hoy, iglesia. Esperamos que la palabra haya sido de bendición para tu vida. Muchas gracias por oírnos. Te invitamos a nuestra congregación todos los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la calle 14, A número 2, E-100, Los Caobos. Te esperamos.